Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva actividad del eje transversal. En esta oportunidad toca hablar de las estrategias para aprender. Vamos a ver el día de hoy qué es la definición y qué es el concepto. Vamos a ver la clasificación y las formas que tenemos para realizar una clasificación. También vamos a ver la ejemplificación, el estudio de caso y la resolución de problemas. Esta actividad empieza hoy miércoles y finaliza el día sábado, ¿sí? Y durante este tiempo ustedes van a tener que visualizar esta microclase que se llama Estrategias para Aprender. Van a tener que leer el material de lectura que les vamos a facilitar por el grupo de WhatsApp. Van a realizar un apunte propio del tema y finalmente van a resolver una autoevaluación el día sábado 8 del 7 en el aula virtual desde las 20 horas y hasta las 22 horas. Muy importante, el día sábado tienen la autoevaluación de este tema, estrategias para aprender. Vamos a empezar entonces con la clase. Al momento de estudiar un tema es importante saber cuál es la definición y cuál es el concepto. Y acá viene algo que es un tanto polémico, porque definición y concepto no son lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo que saber lo que es el lápiz, ¿qué es? El lápiz es un instrumento de escritura formado por una barra de grafito envuelta en madera, ¿sí? Lápiz, que es la palabra que yo quiero saber qué es, qué significa lápiz. Lápiz va a ser el concepto, ¿sí? Lápiz es el concepto, es la palabra que yo estoy buscando su significado, ¿sí? Mientras que instrumento de escritura formado por una barra de grafito envuelta en madera va a ser lo que es el lápiz, va a ser justamente su definición. Y vamos a ver que esta definición debe tener género y debe tener también diferencia específica. Por ejemplo, en el caso del lápiz, sabemos que es un instrumento de escritura formado por una barra de grafito envuelta en madera. La primera parte corresponde al género, ¿no? Instrumento de escritura. Y la segunda parte formado por la diferencia específica que representa la barra de grafito envuelta en madera. ¿Por qué? Porque hay otros instrumentos, ¿sí?, de escritura, como por ejemplo una virome que ya no está envuelta por madera, va a estar envuelta por plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo lo que es justamente la definición. ¿Cuáles son las dos partes de la definición? Género y diferencia específica. Y una vez más, acordate que definición y concepto no son lo mismo. Al momento de utilizar estas herramientas, ¿sí?, para aprender, es muy importante ir clasificando todo lo que estamos leyendo, ¿sí? Y la palabra clasificar la usamos mayormente para dar cuenta de la actividad de disponer o de ordenar un conjunto de cosas, personas, entre otras alternativas, ya sea por clases o en su defecto por grupos. El objetivo que se busca a partir de la clasificación es que luego cuando busquemos las cosas nos resulte más sencillo encontrarlas, ya que están en orden y justamente están organizadas. Hay sinónimos de clasificación como por ejemplo organizar, catalogar, separar, ordenar. Nosotros vamos a utilizar 4 criterios de clasificación y esto es sumamente importante. Los 4 criterios de clasificación: la forma nominal o individual, la forma ordinal, que también se llama comparable o categorizada u ordenada, es lo mismo, la forma de intervalos o numérica y la forma funcional o valorada. Ustedes lean bien en el apunte qué significa cada una y vamos a ver la siguiente diapositiva. Siguiendo la clasificación nominal, que es justamente esta, la forma nominal, la primera que está ahí, vamos a ver, por ejemplo, el color de cabello.
¿sí? Vamos a clasificar a las personas en cuanto a su color de cabello. Rubios, morochos o color castaño, ¿sí? Es una forma de clasificar a las personas en este caso, ¿sí? En cuanto a su color de cabello. Van a estar los rubios, los morochos y los de color castaño, ¿sí? Luego vamos a tener a la clasificación de las personas también en base a su estado civil. Puede estar soltero, puede estar casado, viudo o divorciado. ¿Mm? Es una forma nominal. ¿Mm? Y luego tenemos a los tipos de ejercicios. Si una persona hace un ejercicio isotónico o isométrico, por ejemplo. ¿Mm? Luego vamos a tener a la forma ordinal de clasificación, donde hay categorías, hay jerarquización. Primero viene uno, luego viene otro y luego el otro. Hay un orden, hay una jerarquización. Por ejemplo, en base a la altura, bajo, medio, bajo, alto, muy alto. Hay una categoría, hay un orden. ¿Sí? Y luego tenemos a la jerarquización del trabajo como ejemplos nada más. Vamos a tener a un operador, vamos a tener a un auxiliar, a un jefe y a un gerente. Esto es una jerarquización en el caso de un trabajo. ¿Mm? Hay un orden, presten atención a eso. ¿Sí? Forma ordinal. ¿En la forma nominal tenemos algún orden? No. En la forma nominal tenemos al soltero, al casado, al viudo, al divorciado. No hay un orden estricto ahí. Tenemos al rubio, al morocho, al castaño. No hay un orden ahí, ¿sí? En la forma ordinal sí hay un orden. Bajo, medio bajo, alto, muy alto. Operador primero, auxiliar después, jefe y por último el gerente. Ahí tenemos una jerarquización, ¿sí? Luego tengo la forma de intervalos, que es un poco complicada, porque acá vamos a tener números generalmente, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje de calorías que aportan los alimentos. Hay alimentos que van a aportar un 80% de hidratos de carbono, o un 50% de hidratos de carbono, o un 40% de proteínas, un 20% de proteínas, y bueno, en base a estos valores numéricos vamos a clasificar a estos alimentos. Y finalmente tengo la forma funcional, donde voy a tener elementos o herramientas y los voy a clasificar en base a lo que hacen. Por ejemplo, elementos para cortar. La tijera me sirve para cortar, lo mismo un serrucho y una podadera. Y luego tengo herramientas para escribir, como por ejemplo el lápiz, la virome, una fibra, ¿sí? Que también es, digamos, son tres herramientas que me sirven para escribir. Es una forma funcional. ¿Por qué? Porque lo clasifico en base a lo que hacen, ¿sí? Son tres herramientas diferentes, pero me sirven a mí para escribir. Es la forma funcional, ¿sí? Una vez más, presten mucha atención a estas cuatro formas de clasificación, cuatro criterios de clasificación que son sumamente importantes. La forma nominal, la forma ordinal, la forma de intervalos y la forma funcional. Una estrategia para aprender sumamente importante es la ejemplificación, que se utiliza un caso particular para explicar las características generales del objeto sobre el que se está hablando. Los ejemplos van a ser muy importantes para nosotros. Y ven ustedes el ejemplo tan simple que yo les pongo. Si hablamos de frutas, podemos mencionar, por ejemplo, a la banana, las uvas, la manzana, la naranja. Si hablamos de verduras, podemos hablar de la papa, de la cebolla, de la zanahoria, del ajo, por ejemplo. Son ejemplos de frutas y de verduras respectivamente. Son muy importantes los ejemplos para nosotros en esta asignatura. Otra estrategia para aprender es el estudio de caso. Los estudios de caso constituyen una metodología que describe un suceso o simulacro complejo que permite al profesional aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. El estudio de caso se aplica a nivel universitario. Hay procedimientos o pasos para realizar un estudio de caso que ustedes tienen que leer porque está muy bien detallado en el apunte. Y está el para qué sirve el estudio de caso. Y acá tengo un caso que es el de Pilar, que tiene 18 años, que el día de hoy en el almuerzo consumió fideos con pollo. Y las dos preguntas que tenemos son, ¿qué aparato se encarga de la digestión de los alimentos? Y la segunda pregunta es, ¿qué aparato transporta los nutrientes hacia todo el cuerpo de Pilar luego de la absorción? La respuesta a la primera pregunta es claramente
el aparato digestivo, porque esa es la función del aparato digestivo, la digestión de los alimentos, y el aparato que se encarga de transportar los nutrientes luego de la absorción es justamente el aparato circulatorio. Entonces, esto es un estudio de caso, un modelo de estudio de caso, obviamente. Tenemos a la resolución de problema. Sabemos que esta es una estrategia de aprendizaje que pretende desarrollar habilidades de reflexión y colaboración en grupos de trabajo. Para trabajar esta estrategia es necesario iniciar explicando qué es un problema y luego las fases o pasos a seguir para lograr una solución. Los problemas son situaciones abiertas en las que es necesario tomar opciones en un contexto de incertidumbre. Decimos entonces que los problemas son situaciones abiertas. Hay que tomar una decisión en base a las herramientas que nosotros tenemos. Esta estrategia para aprender tiene un para qué utilizar y tiene fases que ustedes deben leer porque está muy bien detallado en el apunte y es importante leer, entender para qué utilizar una resolución de problema y cuáles son las fases. Pero les voy a presentar un problema entonces. Mientras Pilar almorzaba, tenía sobre la mesa gaseosa y agua para beber. ¿Cuál de las opciones entre gaseosa y agua es más saludable? Nosotros sabemos que el agua es un componente muy importante de nuestro cuerpo, el 60% de nuestro cuerpo es agua, por lo tanto es lógico que tengamos que reponer esa agua de manera constante, y también sabemos que las gaseosas son bebidas azucaradas, que no son la mejor opción. Por lo tanto, a Pilar por supuesto que le conviene tomar agua. Esta es una situación de una resolución de problema donde tenemos un problema que tomar, en este caso gaseosa o agua, y en base a las herramientas, en base a nuestro conocimiento, tenemos que tomar una decisión. Muy bien, para ir cerrando tenemos que decir que esta actividad va a cerrar, va a finalizar el día sábado 8 del 7 a las 22 horas. Justamente porque a las 10 cierra la autoevaluación en el aula virtual. Acordate que la autoevaluación va a estar disponible desde las 20 horas y hasta las 22 horas. Vas a tener 30 minutos para resolver 15 consignas. Espero que te vaya muy bien, así que muchos éxitos, dale para adelante y que la fuerza te acompañe como te decimos siempre. Chau chau.